una, una reseña. Ya, las enfermedades renales, esto pueden ser pues de origen, sobre todo cuando vamos a lo que es la insuficiencia, pueden ser de origen prerrenal, renal y posrenal. Entonces, cuando es prerrenal tiene que ver con el volumen que llega. Con el volumen que llega. Así mismo, si es postrenal, bien. Entonces estábamos diciendo que la afección renal, lo que corresponde a la insuficiencia renal, por ejemplo, se debe a tres razones, ¿no? Prerrenal, renal y postrenal. El caso de la prerrenal tiene relación con el volumen de líquido que llega hacia los riñones. Entonces, no hay una adecuada presión, entonces definitivamente no se va a poder producir la perfusión renal, ¿no? La postrenal está más que todo relacionada con algún grado de obstaculización del drenaje de la orina. Entonces, puede haber de repente algún compromiso de masa, de repente puede haber algún cálculo que se haya enclavado en la vía, en los uréteres, y eso pues produzca el regreso de la orina hacia los riñones y por eso termine deteriorando a los mismos. Entonces, yendo a la patología renal en sí, ya sabemos que se da principalmente porque se comprometen los glomérulos o porque se comprometen los túbulos, ¿cierto? El túbulo, la parte del túbulo intersticial. Entonces, para hacer un recuerdo del origen embrional, tenemos nosotros que hacer mención de que los riñones tienen dos orígenes embriológicos, tanto del ectodermo como del mesodermo, ¿no? Entonces, en esta imagen, podemos ver ahí casualmente una parte envolvente, ¿no? Que viene a ser la parte glomerular, es decir, la parte urinaria, y la otra parte que viene a ser toda la parte vascular. Y en una etapa del desarrollo embrionario, esto va a ser englobado prácticamente por la parte ectodérmica y quedando todo el penacho vascular dentro del glomérulo, ¿no? Entonces ese penacho vascular es el Doctor, que va a permitir, sí, dígame. quería decirle que hay alumnos en la sala de espera, por favor. Sí, este que lo paso, pues, Ah, ya, conforme va llegando. ya listo, gracias. Entonces, ese es en su origen. Después vamos a dar una reseña acerca de cómo se va a distribuir esta. Y acá ya tenemos lo que ustedes conocen como el riñón adulto, ¿no es cierto? Aproximadamente, pues, las dimensiones del tamaño es de 12 por 9 por 6 centímetros. Vemos acá que en caso de ser retroperitoneales, tiene unas dimensiones de 12 por 6 por 3 centímetros, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que la ubicación de los riñones es parte abdominal y parte retroperitoneal, ¿no? Entonces, es justamente los omegas los que hacen esa división, ¿no? Entonces, las suprarrenales, por ejemplo, se encuentran en la parte retroperitoneal, ¿no? Por eso que es característico de este espacio algunas patologías. Aquí en esta imagen podemos ver nosotros que está segmentado por la mitad, donde se puede ver el seno renal, ¿no? En toda esta parte pálida viene a ser la parte de la corteza, luego está la médula, y en donde vemos además aquí la parte de las columnas verticales de Bertin formando las pirámides, ¿no es cierto? Las pirámides renales, de donde vamos a tener pues que estos después van a ir hacia la parte de la pelvis renal, en donde
por donde se van a juntar de todos los espacios renales, ya para que salga en un contenido único de orina a través de los uréteres. En esta otra imagen podemos ver claramente la diferencia que hay entre la parte cortical con la parte medular. Y es que en la parte cortical vamos a encontrar principalmente los túbulos contorneados proximales, distales y además de los glomérulos. En esta otra imagen, para hacer mención justamente de la parte de la cómo estos van a estar ahí distribuidos dentro del parénquima renal, miren ahí, y la relación que guarda con las diferentes arterias. Acuérdense que en el ilio renal vamos a tener arteria vena y el urétero, ¿no? En una configuración siendo derecho o izquierdo. Entonces, vemos acá en esta imagen las columnas de Bertin. Vemos aquí los vértices de las papilas. Ahí tenemos pirámides renales. Y acá la cápsula renal, ¿no? Recuerden que las cápsulas, al igual que todos los demás órganos, está constituido por tejido conectivo denso y regular. En esta otra imagen tridimensional podemos ver ahí las diferentes partes de los componentes renales. Aquí tenemos la parte de la corteza que estábamos haciendo mención, y después vamos a encontrar justamente los glomérulos, ¿no? Ahí tienen. Toda esta zona está ocupada por glomérulos, ¿no? Glomérulos y los túbulos contorneados proximales y distales que bajan por el asa de Henle, ¿no es cierto? Y vuelven a subir, siendo los túbulos contorneados distales, y luego ya pasan finalmente hacia los túbulos colectores. En esta otra imagen podemos ver ya un glomérulo, ¿no es cierto? Es la unidad morfofuncional justamente del riñón. Entonces, aquí nuevamente vemos los glomérulos, miren la parte cortical, cómo se encuentran distribuidos, y vemos acá cómo está relacionado con la circulación tanto arterial como venosa. Aquí vemos en este otro lado la parte de la nefrona yuxtamedular, ¿no? Entonces es lo que está justamente por encima de la parte medular en la corteza. Toda esta zona de la corteza es que se encuentran ahí múltiples glomérulos, ¿no? Se dicen que aproximadamente habrían un millón de glomérulos por cada riñón. Acá visto en esta imagen histológica, ya podemos ver claramente sus diferentes partes, ¿no? Aquí la parte de la corteza renal, ¿no? Aquí la parte de la médula, esta parte de la médula, donde vamos a ver justamente túbulos alargados, que es lo que va a caracterizar a esta zona. Por acá tenemos la papila renal, en esta zona, que va a estar ahí contigua o limitando pues con lo que es los cálices venosos y además el inicio de la formación de los uréteres. Aquí en este corte histológico se puede ver la unidad, ¿no? En donde vemos un corpúsculo renal que está constituido tanto por su glomérulo como por su cápsula de Bowman, ¿no? Ahí pueden ver la cápsula de Bowman se caracteriza por el espacio que va a haber, entre el penacho vascular y las membranas del glomérulo, ¿no? De la cápsula en sí. Acá tenemos nosotros dos componentes de membrana, una visceral y una parietal. Y en ese espacio es donde se produce el ultrafiltrado del contenido que llega por las arteriolas, ¿no? La arteriola aferente se ultrafiltra y por la arteriola eferente está regresando nuevamente hacia la circulación general. En esta otra imagen se pueden ver claramente los espacios, ¿no? Miren, justo estos cortes es para resaltar los espacios que podamos nosotros ver. Además vemos acá los túbulos contorneados proximales que se pueden diferenciar debido justamente a la luz y al espesor de su epitelio. Aquí vemos un corpúsculo renal que además cuenta con un polo vascular y un polo urinario, ¿ya? El polo vascular se refiere justamente a la zona donde está ingresando la arteriola aferente, ¿ya?
está ingresando a la arteriola aferente, constituye todo el penacho vascular y sale el arteriol deferente, ¿no es cierto? Ese constituye el polo vascular renal. Mientras que el polo urinario está constituido más bien por el inicio del túbulo contorneado proximal, que es por donde va a fluir todo el ultrafiltrado, ¿ya? Todo el ultrafiltrado que ocurre acá, es decir, viene a ser la primera orina, ¿ya? Viene a ser la primera orina. Obviamente no tiene las características de la orina que sale al exterior, porque a través de los túbulos todavía sufre una serie de mecanismos que van a actuar todavía sobre el contenido intratubular, y haciendo pues esto, reabsorbiendo algunas sustancias, pues, ¿no? Absorbiendo algunas sustancias que todavía van a ser útiles al organismo y que no deberían eliminarse. Así también cuidando que se eliminen otras sustancias que definitivamente no deben eliminarse, ¿no? Como por ejemplo las proteínas. Entonces, el tamaño de cada uno de los conductos asegura de que no puedan pasar macromoléculas. Pero sin embargo vamos a encontrar que en algunas enfermedades, como diabetes, por ejemplo, vemos que macromoléculas pueden salir. Por esa razón que vamos a tener cuadros de proteinuria. Proteinuria significa que vamos a encontrar en la orina proteínas, lo cual no debe haber. Y esa eliminación inadecuada de proteínas tiene que salir de alguna parte. Esa parte de donde sale vendría a ser pues el contenido intravascular, es decir, el contenido que está en el plasma, ¿no es cierto? Entonces, al haber salida por la orina de proteínas, sencillamente la proteína que está en el plasma va a verse amenguada, va a verse disminuida, porque se está perdiendo por la orina. Entonces, si vamos a encontrar un cuadro de proteinuria, vamos a encontrar paralelamente un cuadro de hipoalbulinemia, ¿no es cierto? Hipoalbulinemia o hipoproteinuria. Se dice que es hipoalbulinemia porque justamente de las proteínas es la que está más comprometida en esto. Acá en esta otra imagen, podemos ver acá el esquema de un glomérulo normal, donde se pueden ver los diferentes luces capilares, ¿cierto? Entonces acá, ahí se pone la flecha señala justamente los núcleos, las células epiteliales. En este caso es la célula epitelial de la cápsula de Bowman, ¿ya? Pero acá también vamos a tener células epiteliales que también son epitelios simple plano porque son de las arteriolas, ¿no? Ya saben ustedes que toda la ultrafunción que se produce en los diferentes órganos de los tejidos se da porque está en contacto dos epitelios simples planos. Si no fuera así, no podría darse los mecanismos de intercambio. Igual pasa en los pulmones. Recuerden que los alveolos son epitelios simple plano, ¿no es cierto? Y ahí va a producirse el intercambio con justamente las arterias que llegan a ese nivel, el cual también cuenta con otro epitelio simple plano. Y si van ustedes a través de los diferentes órganos, para que se realice justamente la función de cada aparato y sistema, tenemos que ver que hay una relación entre epitelios simples planos, es decir, entre el tejido propio del órgano y las arteriolas o los capilares que llegan a esa zona. Acá en esta otra imagen, por ejemplo, estamos graficando un glomérulo, ¿ya? Un glomérulo en donde se está resaltando acá la membrana basal glomerular, ¿ya? Entonces, MBG, membrana basal glomerular, que está aquí con flechas rojas, ¿no? Ahí tienen. El núcleo de un podocito, este es lo de acá, ahí tienen, ¿ya? Es el núcleo de un podocito, y los núcleos de células endoteliales que vamos a encontrar son estos. Entonces, como ven, hay unas células que está extra luz capilar y la otra que está justamente en su epitelio, ¿no? Aquí en este otro esquema, para resaltar justamente, ahí tienen, ¿ver? ¿Qué tenemos acá? Ahí tenemos acá las células mioepiteliales que se encuentran en esta zona, mioepiteliales, es decir, estos son arteriolas, ¿no es cierto? Son arteriolas y ahí tenemos pues células que van a hacer que los vasos sanguíneos se puedan contraer de acuerdo a necesidad o se pueden relajar. Pero esta disposición que tiene en esta zona, ¿no? Es lo que vamos a encontrar aquí como mácula densa. Entonces, es el túbulo contorneado distal con el polo vascular, donde va a formar una estructura
adicional justamente que le va a permitir al riñón cumplir con alguna de sus funciones. En este otro esquema, por ejemplo, podemos ver los diferentes túbulos. La D resalta los túbulos contorneados distales, que como ven son un epitelio casi de dimensiones similares en relación a la base y a la altura, ¿no? Ahí tienen. Y los proximales más bien son un poquito más altos, porque los proximales son epitelio más bien de tipo cilíndrico, ¿no? De tipo cilíndrico, por lo tanto, de luz más angosta, mientras que los túbulos distales son de epitelio simple cúbico y por lo tanto van a verse sus luces tubulares más dilatadas. Aquí en este esquema, por ejemplo, en esta imagen, podemos ver polo vascular, ¿no? Ahí se puede ver arteria deferente. En realidad es fácil de identificar porque cuando nosotros vemos al interior, ¿ya? Cuando vemos al interior vamos a encontrar los eritrocitos. Estos eritrocitos solamente hay dentro de las arteriolas. Entonces eso nos fija de que estamos realmente frente a un polo vascular. Aquí es el espacio de Bowman, miren, que es un espacio que es, digamos, de tamaño intermedio, ¿no? No tienen por qué ser muy angosto ni tienen por qué tampoco estar muy separados. Ambos indicarían que hay una alteración en ese glomérulo. Y aquí tenemos, en este glomérulo, aquí estamos con marcadores inmunohistoquímicos. El penacho está conformado por lóbulos de capilares, ¿no? Miren, en lóbulos, como si fueran hojas de trébol, ¿no? Hojas de trébol, así empiezan a formar lóbulos. Entonces la arteriola aferente da de 4 a 8 capilares, cada uno de los cuales se subdivide para formar justamente un lóbulo, ¿no? De cada uno de estos. Ahora esto, la superficie de la célula endotelial está cargada negativamente por la presencia de una glucoproteína, que es la podocalixina o cialoproteína. Aquí visto en este esquema para ver su distribución. Entonces vemos acá la arteriola aferente, cómo va a ingresar el torrente sanguíneo, se produce el ultrafiltrado y luego sale por la arteriola eferente. Este es un túbulo contorneado distal, como les decía, y aquí entre la arteriola aferente y eferente van a formar pues lo que es el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Aquí en esta otra imagen podemos ver la parte proximal. Este es un glomérulo, ¿no es cierto? Este es un glomérulo. Y vemos que ese epitelio simple plano que es del espacio glomerular, de la capa visceral, ¿no es cierto? Visceral y parietal del espacio Bowman, va cambiando a un epitelio simple cúbico. Miren. Y esto, acá, simple cilíndrico, perdón, a un epitelio simple cilíndrico, ¿no? Y va a ser por acá que va a salir justamente el ultrafiltrado. Entonces aquí, como podemos ver, acá el polo vascular está por esta zona, ¿ya? Ahí tiene el polo vascular, pero no por eritrocitos, en este caso está vacío. Por acá tenemos entonces, en el A tenemos el túbulo proximal o polo urinario. En acá tenemos el polo vascular, constituido por la arteriola aferente. Acá tenemos el penacho vascular, que forma el glomérulo en sí. Y por acá tenemos el espacio de Bowman, ¿no? Entonces ahí está claramente en esta imagen sus diferentes componentes del glomérulo. Acá en esta otra imagen se puede ver lo que le decía, ¿no? Eritrocitos, miren. Entonces esto va a ser una arteriola. Si se fijan, los epitelios que envuelven a esta estructura es epitelio simple plano, miren. Entonces no puede ser más otra cosa, un epitelio simple plano, más glóbulos rojos, pues estamos hablando del polo, ¿ya? Estamos hablando del polo vascular, por lo tanto esa va a ser una arteriola aferente. Acá en esta otra imagen vamos a ver ya en sí la microscopía, ¿no? que se encuentra en el glomérulo y cómo se realiza la filtración justamente. Esto gracias pues a las imágenes que se ha podido recabar a través de la microscopía electrónica. ¿No? Con la microscopía electrónica tiene un alcance mucho más profundo que el de la microscopía óptica, pues, ¿no? Y eso ha permitido saber cómo funciona la membrana basal glomerular
y por lo tanto pues poder explicar cómo se ocurre el ultrafiltrado. Entonces la barra de filtración glomerular vemos que está constituido por la capa endotelial fenestrada, ¿no es cierto? Acuérdense que todos los capilares tienen diferentes formas de estructura, ¿no? Algunas pueden tener esto en parches, ¿no? Otros pueden tener, digamos, cavidades, unas más grandes que otras, grandes, pequeñas, ¿no? Y cada una de ellas tiene una función específica de acuerdo a qué órgano está llegando, ¿no? En este caso los capilares son fenestrados para poder realizar la ultrafiltración de la sangre que llega, del plasma que llega pues a los glomérulos. Entonces, otro componente, pues aquí tenemos la membrana o el epitelio endotelial de la arteriola, ¿no? Es un componente. El otro componente vendría a ser la membrana basal del glomérulo, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí con esta imagen. Y tenemos la capa de los porocitos, ¿no? Entonces ahí tenemos, miren, los porocitos, la membrana basal y acá está el endotelio, ¿ya? Esto es de la arteriola, ¿no es cierto? Y este es prácticamente del glomérulo, ¿no? Y externamente, en los porocitos, sí, como pueden ver acá, contiguo está el espacio de Bowman, ¿no? Aquí en esta otra imagen se puede ubicar, miren lo que le estamos diciendo ahí, ¿no? Para darles ahí un alcance macroscópico. Ahí se pueden ver dónde están los porocitos. Y lo que les decía, este es el espacio de Bowman, ¿no es cierto? Entonces, estos son las arterias. Entonces, aquí tenemos las endoteliales, ahí teníamos la membrana basal del glomérulo y los porocitos que están alrededor, ¿no es cierto? Ahora, las células mesangiales, ya sabemos que las células mesangiales son macrófagos, ¿no es cierto? Son macrófagos que cuando estaban en el torrente sanguíneo, pues son los conocidos como monocitos, ¿no es cierto? Pero ya hemos dicho que estas células de defensa del organismo, cuando llegan a ubicarse en los diferentes órganos, adoptan diferentes nombres propios ya del lugar donde están. Por ejemplo, estas que están en el riñón se llamarán células mesangiales, las que están en el pulmón se llamarán células alveolares, ¿no es cierto? Las que están en el hígado, por ejemplo, se denominan células de Kupffer, pero todos son macrófagos, ¿ya? Todos son macrófagos. Obviamente, cada uno de estos con diferentes funciones propias, pues, del órgano en el cual ya están residiendo, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, producen la matriz mesangial. La matriz mesangial está formada por diferentes tipos de colágeno, 3, 4, 5 y 6. Proteínas microfibrilares, glucoproteínas, proteoglicanos. Tiene aquí, como ya les dije, en función de defensa, tiene función fagocítica, que es su principal función, ¿no es cierto? Y que comparten los diferentes órganos. Reabsorben, participan en la reabsorción que se da de algunas sustancias de la lámina basal. Tienen la capacidad de contráctiles similares a los pericitos. Ya saben que los pericitos son las células que se encuentran alrededor de las paredes arteriolares y que le permite justamente tener una función de contracción para que pueda, por decirlo así, para que pueda ordeñar el contenido que se encuentra en este caso en la parte del glomérulo. Tienen receptores también de angiotensina 2. Y ya sabemos nosotros que estos, la angiotensina 2, la angiotensina 1, ¿no? Tienen que ver con las propiedades de vasoconstricción. ¿Y para qué nos sirve la vasoconstricción? Cuando el organismo detecta que hay una baja en la presión arterial, ¿no es cierto? Cuando hay una baja en la presión arterial, que puede ser debido a una disminución brusca de la volemia, entonces se contraen las arteriolas y va a hacer que la presión se aumente. Al aumentarse la presión, va a asegurarse de que ese riñón siga perfundiendo y siga formando orina, ¿ya? Y también tiene soporte físico, pues, dado la arquitectura que forma conjuntamente con otras estructuras ahí en el riñón, ¿no? En todo el espacio glomerular que hay. Y aquí tenemos en este glomérulo con una coloración especial, una coloración PAS, que es esto ácido periódico de Chills. Podemos reconocer claramente cada una de las estructuras glomerulares, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, las células endoteliales, que son propias de las arteriolas, que se encuentran en el penacho vascular. Ahí tienen otra célula endotelial. Las células mesangiales, miren ahí están en contacto con las arteriolas y los podocitos, ¿no? Hemos dicho que los podocitos son parte de las células
arteriales que justamente le van a permitir esta propiedad de contracción, ¿no? Hacia la médula estamos conformando básicamente por todas estructuras tubulares, ¿no es cierto? Por eso que en la médula se ven los rayos medulares, ¿no? Acuérdense de su histología. Se veían los rayos medulares y es justamente porque está conformado por una serie de túbulos, ¿no? El túbulo contorneado proximal, túbulo distal, la rama descendente, la CGN, la rama ascendente, la CGN, y además los túbulos colectores, ¿no? Vemos acá en este lado las diferentes formas que actúan cada uno de los diferentes niveles de formación de estos túbulos, ¿no? Ahí puede claramente la relación oscilando, pues como pueden ver, de un epitelio simple cilíndrico a un epitelio simple cúbico. Aquí tienen esta imagen, por ejemplo, para redondear la idea acerca de los túbulos, en el caso de los túbulos proximales, ¿no? Ahí tenemos esta imagen que de paso nos hacen ver lo que estábamos diciendo, ¿no? La luz, por ejemplo, es un poco más angosta, mientras que la estructura celular es mucho más alta, es un epitelio simple cilíndrico principalmente. Por lo tanto, la luz se ve más angosta. Además, encontramos aquí el ribete en cepillo. Vemos que este túbulo, en comparación con el túbulo distal, es más acidófilo. Tiene un menor diámetro, como hemos dicho, la luz con forma de estrella generalmente se ve así, y tiene menor cantidad de núcleos, ¿no? Entonces tenemos ahí la característica del túbulo contorneado proximal. Ahí se pueden ver en diferentes imágenes, con correlación especial también, donde vemos los diferentes contornos que pueden dibujar, ¿no es cierto? Tal como se veía en el estrellado. Aquí, por ejemplo, se puede ver claramente, miren la luz, aquí está el ribete en cepillo, el borde en cepillo, el epitelio simple cilíndrico y con sus células prominentes. Y por acá tenemos los capilares, ¿no? El epitelio simple plano. Entonces, con respecto al túbulo contorneado proximal, se dice que los dos primeros tercios de la parte contorneada, bueno, saben que los túbulos contorneados tienen pues una longitud, ¿no es cierto? Una longitud, digamos, una parte que está en relación con el glomérulo, la otra parte que está en relación con el ACG y una parte intermedia, ¿no es cierto? Por eso se le ha dividido por segmentos incluso. Entonces podemos hablar de un segmento 1, segmento 2, segmento 3. Entonces ahí tenemos que los dos primeros tercios de la parte contorneada, tenemos ahí la presencia de microvellosidades largas, canalículas apicales que se extienden al citoplasma apical. Estos son lo que hemos visto en la imagen anterior, ¿no? En la imagen anterior con sus vellosidades, ¿no es cierto? En la segunda parte tenemos aquí el tercio final de la parte contorneada y una gran porción de la parte recta. Hay menor mitocondrias y canalículos apicales y prolongaciones intercelulares tenues. Y en la tercera parte, más bien son cuboideas bajas. Cuboideas bajas o cúbicas, ¿no? Hay mucho menos cantidad de mitocondrias, no se observan canalículos apicales y hay pocas prolongaciones intercelulares. Acá en esta imagen vemos que 60-80% del sodio y cloro, el agua se reabsorbe justamente en el ultrafiltrado glomerular, ¿ya? Y se transporta al estroma por célula del túbulo proximal. Ahora, el sodio que se bombea de forma activa por las membranas vasolaterales es facilitado pues por la presencia que hay de la bomba sodio ATPasa, que es esto, sodio-potasio, ¿no? Y el agua pasa por canales de acuaporina 1 que se ubican en las membranas vasolaterales, ¿no? Entonces ahí tenemos en este túbulo el metabolismo que tiene. Ojo, tener presente que el contenido aquí, si ustedes saben que la orina, pues cuando se elimina, tiene una, digamos, tiene un pH ácido, ¿no? Sin embargo, ven aquí el contenido, acá es isosmótico todavía, ¿ya? Isosmótico. En este esquema se pueden ver las zonas por donde es captado todos estos componentes que justamente son los que se encuentran acá, ¿ya? Entonces son los que no deben eliminarse. Como les decía, ahí tenemos, por ejemplo, la glucosa, aminoácidos, el cloro, el sodio, bicarbonatos, iones de bicarbonato, potasio.
y el agua que también es resolvida acá, ¿no? Aquí en esta otra imagen, para resaltar pues los extremos que vamos a encontrar en el ACGN, ¿no? Como extremos delgados. Estos se caracterizan por tener menor diámetro y sus células incluso en algunas áreas aplanadas. Y con respecto al túbulo distal, vemos acá que no tiene relieves en cepillo como tiene el túbulo contorneado proximal, es menos acidófilo en relación con el túbulo contorneado proximal, su diámetro de luz es mayor, ¿no es cierto? Y la luz es circular, a diferencia de la luz estrellada que se veía en el túbulo contorneado proximal. Y aquí sí se observa mayor cantidad de núcleos, en relación también con el túbulo contorneado proximal. Se hace la comparación entre ambos. Y esa diferencia justamente es por la función que realiza, ¿no? Entonces ahí tienen la mayor permeabilidad de agua, por ejemplo, a la urea también. Entonces, es una zona donde, desde el punto de vista funcional, va a tener, digamos que es prácticamente donde se realizan los últimos toques ahí para aprovecharlo, que no se eliminen sustancias que deberían preservarse. Y cuando vemos nosotros los túbulos contorneados distales, observamos que se encuentran así, ¿no? Vienen una luz bastante amplia, contornos bien redondeados, ¿no? Homogéneos, a diferencia pues de los túbulos proximales donde se veían en forma estrellada, ¿no? Y acá el aparato yuxtaglomerular, lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos el túbulo contorneado distal y que se acomoda prácticamente, es como que se hiciera aquí una cuna, ¿no? Por mencionar de alguna forma, y la relación que se encuentra tanto con la arteriola aferente y eferente. Entonces ahí tenemos las células yuxtaglomerulares. Aquí tenemos la arteriola eferente, mientras que por acá está la arteriola aferente, ¿no? Entre ambas, se forma una especie de hamaca ahí, en donde vamos a encontrar células características. Ahora, acá tenemos lo que es la mácula densa, ¿no? Y la mácula densa se va a caracterizar porque está constituida por células altas, estrechas y pálidas, con núcleos centrales que se ubican en el túbulo contorneado distal, ¿ya? Este es el túbulo contorneado distal y esta es la parte de la mácula densa. Las células yuxtaglomerulares de la arteriola glomerular aferente adyacente, o sea, esto. Vemos acá células de músculo liso modificadas, inervación de fibras nerviosas simpáticas, contienen gránulos específicos como es la renina. Ya saben que la renina tiene que ver angiotensina y angiosterona en lo que cumple la función de vasoconstrictora, ¿no? Asimismo, se puede observar la presencia de enzimas convertidoras de angiotensina 1 y angiotensina 2. Y vemos acá las células mesangiales extraglomerulares, ¿ya? Extraglomerulares. Entonces, células mesangiales que están dentro del glomérulo y hay células mesangiales que están fuera del glomérulo, ¿ya? También denominadas células lasis o gomagrid, ¿no? Ocupan el espacio entre la arteriola aferente, la mácula densa, y la arteriola eferente y el polo vascular. Es decir, está en esta zona, ¿ya? Aquí tienen esta otra imagen, ahí puede verse la mácula densa, túbulo contorneado distal, y aquí está la arteriola aferente. Aquí en este esquema se puede nuevamente visualizar. Ya hemos dicho la importancia que tiene que ver con la producción de renina, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, y que esto participa en lo que es el control de la presión arterial. Aquí nuevamente tenemos en esta otra imagen, con coloración especial, donde se puede ver bien el polo urinario, este es el túbulo contorneado proximal, ¿no? Aquí tenemos la mácula densa, este es el túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? Aquí prácticamente ha ido hasta la médula y le da la vuelta al glomérulo, ¿no es cierto? Para aparecer la parte distal por acá. En realidad se puede ubicar por cualquier lado. Aquí tenemos la matriz mesangial, por acá la membrana basal con el podocito y su área capilar, donde se realiza la filtración de la membrana. Y acá está el espacio de Bowman, el espacio de Bowman que hay. Y acá los túbulos colectores. ¿Sí? Doctor, disculpe, creo que se ha salteado la diapositiva 36.
pero es lo mismo. Es lo que digamos que es otra imagen, pero es de lo mismo. También ves, son acá para resaltar ahí la presencia de las células yuxtaglomerulares. Aquí tenemos el túbulo distal y la arteriola aferente. Lo que pasa es que son imágenes de otros libros. Por ejemplo, este libro, la verdad que no sé de dónde lo he encontrado. El de acá sí, por ejemplo, es del, ¿cómo se llama? De Gardner. Esta imagen es de Gardner. Ya es muy de Gardner, ya las imágenes a raíz del derecho. El de acá es otra imagen también de lo mismo, pero de esto, no recuerdo de qué libro le he sacado, creo que lo saqué de internet, creo. Pero es lo mismo, ¿eh? Por si acaso. Sino que está, digamos, ese está para abajo y el de acá la mácula densa está para arriba. Pues no se vayan a confundir por eso nomás. ¿Ya? Pero gracias por la observación. Aquí, miren, continuando con los cortes transversales de los túbulos, ya habíamos visto el túbulo contorneado proximal, el distal, ¿no es cierto? Ya habíamos visto la parte de las asas de Henle. Ahora estos túbulos y conductos colectores, ¿no? Entonces estamos por acá, ¿no es cierto? Estos son los túbulos colectores, lo que se ve en el gráfico con azul, ¿sí? Entonces, ¿qué características podemos nosotros notar en estos túbulos? Que es de mayor diámetro, sus células más altas, ¿sí? Y tienen límites celulares visibles, ¿no? Entonces hay una división entre una y otra célula que están conformando todo este túbulo. Ahora acá vemos que vamos a tener células principales y células intercaladas. Dentro de las células principales tiene muchos canales de acuaporina 2 que son muy sensibles a la ADH. La ADH, acuérdense que es la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Es la hormona antidiurética que es producida por la hipófisis, ¿no? Por la hipófisis en la parte posterior, ¿no es cierto? En la parte posterior conjuntamente con la oxitocina. Mientras que en la adenohipófisis se producen todas las otras hormonas que llegan a todos los órganos dianos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la tiroides, el crecimiento, la de las gónadas, ¿no? Entonces, tenemos además las células intercaladas. Las células intercaladas, por ejemplo acá, que vamos a encontrar acá dos tipos, ¿no? Tipos A y B. El tipo A tiene que ver con una bomba de hidrógeno ATPasa, que se encuentra en la luz, en la luz del conducto, y participa en el transporte justamente de hidrógeno hacia la luz del tubo. En cambio, la célula intercalada tipo B tienen también un ATPasa en el plasmalema vasolateral y participa en la resorción de hidrógeno y secreción de bicarbonato además. Entonces, Doctor, sí, diga. una pregunta. En el conducto colector, ¿dónde se reabsorba más agua mediante ADH? O sea, ¿en el proximal, en el medular o en el cortical? No, más se realiza pues, en un contenedor proximal, ¿no? Pero No, acuérdate que comparación de la ADH, de la antidiurética, o sea, en el tubo colector, en la parte de cortical o en la medular, ¿en cuál de esas dos porciones ya, se usted se reabsorbe refiere, más agua? ya, claro. No, es en la, Mediante, parte- en la ajá, médula. Es en la médula. Es en la en la médula. médula. Sí, es en la médula. Acuérdense que en la parte esto, es que tiene que ver con el hecho de que ya es la última instancia donde se realiza ya digamos, el último esfuerzo para aprovechar aquí la retención de agua, ¿no? Entonces, es ahí ya donde en la parte medular, ya antes de que pase a la pelvis renal, todavía está realizando, no sé si tengo justo hay un esquemita ahí donde está por cada una de las diferentes estructuras donde se realiza toda la absorción, ¿no? Creo que no lo tengo en esta clase. Es decir, lo voy a buscar más bien y también se las adjunto, porque es un esquemita ahí donde está cada una de las partes, ¿no? Incluso está como una especie de dibujitos animados ahí, pero es bastante entendible. Bien, entonces acá vemos la presencia de varios túbulos colectores, ya hemos visto la parte macroscópica del riñón, en donde vemos que finalmente de acá pues van a ir hacia la pelvis renal, ¿no? Pasando ya las pirámides de Gini. Acá en esta otra imagen podemos encontrar túbulo colector, acuérdense que comienzan en la corteza, ¿ya? Ahí comienza, en la corteza, y transcurren hacia la médula por los rayos medulares. Vemos acá, reciben acá
varias nefronas aferentes, bueno, que están llegando ahí. Mientras que en la parte interna se funciona con los túbulos colectores, ¿no? Bien, acá está ahí una parte, como habíamos visto en la imagen anterior, una parte de glomérulos yuxtamedulares, ¿no? Que son los que están en la parte proximal, justamente a donde empiezan ya propiamente los túbulos colectores. Ahora, a partir de esta, se van conglomerando y van a formar conducto papilar, ¿no? En la última porción desemboca ya finalmente en la papila renal, formando acá el área cribosa. Aquí el epitelio es cúbico simple, con núcleo redondo y central, existiendo dos tipos celulares que hemos mencionado, ¿no? Y aquí para recuerdo lo que es la distribución arterial, pues, ¿no? Como se dicho en el pulmón, a veces nos cuesta entender que los intercambios, siempre se menciona el intercambio que hay entre el tejido propio del órgano y la parte vascular, pero sin embargo vemos a microscopio óptico y no vemos ninguna arteria, ninguna vena, ¿no es cierto? Ningún nervio. Y a veces nos quedan un poco flojos en la idea de cómo se produce todo esto. No, es que la relación es entre todas las estructuras, arteria, vena y en este caso los glomérulos, ¿no? Obviamente, si nosotros quisiéramos ver todo esto, ya hemos dicho que tendríamos que utilizar un microscopio electrónico donde sí podemos observar tal como se observa en el esquema, ¿ya? Siempre eso para que tengan la idea completa de cómo se encuentra distribuido. Acá igualmente, es para resaltar eso nomás en este esquema, ¿no? Ahí recordarán por su anatomía todo lo que eran divisiones arteriales, pues, ¿no? Aquí lo que sí nos interesa es la parte interna, la presencia de las arteriolas glomerulares, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, las eferentes de las nefronas corticales, se caracterizan por ser cortas, formando red peritubulares. Las células endoteliales de la red peritubular elaboran eritropoyetina. Y aquí tiene que ver con otras de las funciones del riñón, pues, ¿no es cierto? Es por eso que ya saben ustedes que la eritropoyetina pues estimula a la médula ósea roja, ¿no es cierto? La médula ósea roja para que haya la producción de eritrocitos, ¿no? Ahora, con esto ya ustedes pueden entender por qué que los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica tienen ese aspecto terroso, ¿no es cierto? ¿Por qué sufren de anemia crónica, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente pues esto, al dañarse el tejido renal también está que disminuye la cantidad de eritropoyetina, porque disminuye, no desaparece, porque no es el único lugar donde se produce, ¿no es cierto? Gran parte también se produce en el hígado. Pero sin embargo, esta gran cantidad que deja de producir, pues repercute tremendamente en lo que es la función medular. Por lo tanto, vamos a ver unos pacientes muy anémicos. El paciente con insuficiencia renal crónica terminal, y ustedes de repente tienen la oportunidad de verlos, son pacientes bastante anémicos y que si les hacen los exámenes, estos tranquilamente están por menos de 9 gramos por decilitro, imagínense, ¿no? Entonces estamos hablando de anemias severas, que sin embargo, pues aprenden a sobrevivir con eso. Yo he visto pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, imagínense que a lo mucho tenían hasta 5 gramos por decilitro nomás de hemoglobina, imagínense. Tremendo, pero cómo se acostumbran a vivir con eso, ¿no? Aquí en esta otra imagen, nuevamente para resaltar todas las estructuras que estamos viendo. Ahí tiene el polo vascular, la arteriola eferente, ¿no? Por acá tenemos la membrana del espacio Bowman, parece que hay dos, ¿no? La que está en la parte externa, que está en los penachos, estelar y parietal, constituido por epitelio simple plano. Y este es el túbulo contorneo proximal, que es el polo urinario, ¿no es cierto? Listo, entonces no olvidar aquí que la barrera de filtración glomerular justamente tiene presente todos estos componentes. La capa endotelial interna, la membrana capilar glomerular, la capa de podocitos, como hemos visto, y además la carga poliónica elevada que se presenta acá, por eso justamente las diferentes bombas que hay, ¿no? De iones. Y eso justamente, todos estos componentes permiten la adecuada filtración glomerular, ¿ya? Entonces, gracias a eso, el riñón puede cumplir no solamente con sus funciones de excreción,
sino que, como ya hemos visto, también tiene otras funciones que tienen que ver tanto con el control de la hemostasia a través de controlar las presiones arteriales y también con el hecho de poder controlar los elementos de la sangre, como es la producción de los eritrocitos. Bien, algunas malformaciones, para hablar de malformaciones tendríamos que hablar un poco acerca de su desarrollo embriológico, ¿no? Si bien no es la idea hacer una clase de embriología, pero por lo menos vamos a hacer un resumen de esto. Ya habíamos dicho en la primera imagen que embriológicamente está constituido por dos aparatos prácticamente, ¿no es cierto? Un aparato en el cual esto se juntaba en el glomérulo se juntaba una parte vascular y una parte del ectodermo que constituye todo lo que es la cápsula de Bowman y todo lo que es todo el sistema urinario, ¿no? Pero el sistema urinario, a su vez, tiene un mismo origen con la parte genital, ¿ya? De ahí que en su origen biológico se hable pues, del sistema urogenital, como uno solo, ¿ya? De hecho, ambas se originan de células mesodérmicas intermedias y ambos tienen relación con la cloaca. Estamos refiriéndonos acá al glomérulo en sí, al sistema urinario y al sistema genital. Ojo, ¿ya? Además vemos que, a ver, se infiltró alguien por ahí. Doctor. Ya, a ver, agarran a sus hermanitos, ¿ya? Si lo tienen cerca, agarran a sus hermanitos. Bien, entonces vemos acá que se dan sucesivamente tres etapas sucesivas, ¿no? La de pronefros, mesonefros y metanefros. Entonces eso quiere decir que hay una evolución desde más o menos que empieza a notarse ya las características propias de los diferentes aparatos y sistemas, en este caso desde el día 20 al día 30, estamos hablando de prácticamente la tercera, cuarta semana. Luego viene la parte de los mesonefros desde el día 26, ¿no? Del 26 al cuarto mes. Como ven, no es que termine una fase y empieza la otra, no. Está en forma interpuesta, ¿no? Entre una fase y otra. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que el mesonefros empieza el día 26 hasta el cuarto mes, ¿no? Entonces, tenemos acá el metanefros, que también se da desde la quinta semana, ¿no? Desde la quinta semana. Entonces, vemos que el pronefros se desarrolla del mesodermo intermedio, cérvico-torácico, a ambos lados de la columna vertebral y forma el cordón nefrogénico, del cual vamos a tener acá de 7 a 10 grupos de células correspondientes a los nefrótomos, ¿no? Que después de diferenciarse evolucionan en sentido cráneo-caudal. Ya, bueno, ustedes por embriología ya han revisado también esto. Digamos que literalmente todo empieza a partir de una sola línea, ¿no? de desarrollo y está casi próximo a lo que después será el cuello, ¿no es cierto? A partir de ahí empieza a crecer longitudinalmente el desarrollo en las células del embrión, formando una zona craneal, ¿no? Que va a diferenciarse todas las células en lo que es el sistema nervioso central principalmente, y por otro lado la parte caudal, ¿no? La parte de la rabadilla que se conoce, en los cuales va a ir parte del sistema nervioso central, como es la columna, y a su vez va a haber un crecimiento no tan solo en longitud, sino también que va a empezar a formar una especie de tubo, ¿no? De tubo. Entonces va a crecer longitudinalmente y a su vez van a empezar a dividirse las células de tal forma que se abren a las partes laterales, y empiezan a formar una envoltura hacia la parte anterior, constituyendo al final de un tiempo en lo que es la caja torácica, que empieza justamente su origen en relación con o continuo a la formación de la columna, y posteriormente después ya va a juntarse hacia el esternón, igualmente se forma la cavidad abdominal, y también en la parte pélvica vemos que los órganos que pueden haber iniciado en esa parte empiezan a reubicarse,
¿no? Como vamos a ver en el caso del sistema urogenital, empiezan a reubicarse formando dos zonas totalmente diferenciadas, como es la parte del sistema digestivo con la parte netamente urogenital. Debemos hacer mención que, por ejemplo, en el caso del varón con la mujer, tenemos una diferenciación muy marcada. En el caso del varón, vemos que se comparte parte del sistema genital con el sistema urinario, ¿no es cierto? Por eso es que a través del pene se puede producir la eyaculación, como que también se hace la orina. En cambio, la mujer no, la mujer tiene ambos sistemas separados. Entonces tiene un sistema reproductor que está separado, continuándose pues con lo que es el fondo de la vagina en relación a los genitales externos, y después ya viene el útero, en donde pues se podrá desarrollar el futuro ser. Y mientras que su uretra llega pues en la parte primera nomás de la vagina, ¿no? Prácticamente en la parte externa de los genitales. Entonces no hay una separación, o al contrario, hay una separación en la mujer, y a diferencia del varón, que se comparte el mismo órgano para ambas funciones. Entonces, ¿qué alteraciones podemos encontrar nosotros cuando se falla el sistema, en normal evolución a nivel del embrión? Por ejemplo, puede darse casos de genesia renal. ¿Qué significa eso? A significa sin, ¿no es cierto? Genesia no se ha formado. ¿Qué no se ha formado? El riñón. Entonces vemos aquí la genesia renal viene a ser un trastorno en el desarrollo de la etapa del pronéfros, que habíamos visto en el cuadro anterior. Entonces, si ahí se alteró el desarrollo, sencillamente no va a producirse el riñón. Por lo tanto, será una persona que viva tan solo con un solo riñón. A veces vive así porque basta un solo riñón para poder vivir, y la persona por otras razones, de repente se le opera por alguna otra situación y recién ahí se entera de que toda la vida vivió con un riñón, ¿no? Entonces, generalmente son situaciones que a veces no causan molestias. Y más bien esos hallazgos pueden ser incidentales. El mesonefro se desarrolla en forma de conductos de Wolff o conductos mesonéfricos, en el que se van a vaciar hasta 40 túbulos mesonéfricos, provistos de sus respectivos corpúsculos malpianos, ¿no? Da origen a los túbulos rectos de la red testis, los conductillos eferentes testiculares, aquí al epóforo, el paraóforo y el resto de Wattar. Y del conducto de Wolff se forman el epidídimo, conducto deferente, el conducto eyaculador y la parte de la vagina y vejiga. Del metanefros o riñón definitivo se origina la zona más caudal del mesonefros intermedio, es decir, el blastema metanefrogénico. Y de la yema ureteral nace el conducto de Wolff. Acá en el brote ureteral induce en el blastema el desarrollo del tejido renal, con nefrones e intersticios, ¿no? Y aquí vemos ya la separación de la parte netamente renal. Mientras que de la yema ureteral se forma el conducto excretor, túbulos colectores, cáliz, pelvis y ureter. El metanefros, desde su posición inicial pelviana, migra hacia la fosa lumbar, en la que alcanza su posición definitiva hacia las 12ª semana. Simultáneamente vemos que se experimenta una rotación de 90 grados, de manera que el hilio, dispuesto ventralmente en la posición pelviana del riñón, queda dirigido hacia la línea media, mirando hacia la arteria aorta, ¿no? Y en este esquema es lo que, miren ahí, aquí está la cloaca, está una sola estructura acá, y conforme va evolucionando, porque ya empezó acá, empieza a crecer, y prontamente los componentes que daban origen a lo que es el tejido renal, ¿no? a la parte urinaria, ¿no es cierto? Que se va a juntar justamente al llegar arriba a su zona, va a producirse paralelamente la integración con el penacho vascular, que fue la primera imagen que vimos. Entonces, aquí miren, este desplazamiento, a su vez que va a permitir desplazarse a su zona en la cual nos encontramos nosotros en la etapa adulta. En esa etapa, los riñones, ya propiamente dichos, van a cambiar su disposición con la rotación que se ha mencionado, y aquí abajo se va a poder separar tanto la parte del recto, ¿no? Que va a terminar en la cloaca o en el ano, con la parte
urinaria, ¿no? Ahora, pero también por mal desarrollo embrionario también se pueden producir algunos tumores, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el tumor de Wien, que se puede ver en recién así en los primeros años de vida. El síndrome de Ward, síndrome de Dennis-Drach, displasias renales, agenesia renales que ya hemos visto, riñón displásico multiquístico, enfermedad renal poliquística congénita, enfermedad renal poliquística autosómica recesivas o renal poliquística autosómica dominantes, ciriopatías, síndrome de Bardet, síndrome de Becker. Bueno, la idea no es desarrollar todo esto, ¿no? Pero por lo menos que tengan una referencia de que lamentablemente, pues, en hospitales de niños se puede observar alguno de estos cuadros, ¿no? La idea es siquiera que ustedes tengan conocimiento y que además esto ya lo han visto en biología, ¿no? Es un recuerdo de lo que en algunos casos puede presentar. Hay que tener en cuenta que cuando hay una malformación, generalmente se acompaña de otras malformaciones, ¿no? De otras malformaciones, ¿sí? En otros aparatos del sistema puede ser de forma más grave, de tal forma de que encontramos que la mayoría de estas malformaciones, que pueden ser múltiples, estos son incompatibles con la vida, ¿no? Y otros pocos casos, como ya hemos visto, que, bueno, pues no hubo un riñón, pero sí encontramos el otro que funciona bien. Bueno, en esos casos incluso pueden pasar asintomáticos. Pero cuando hablamos de malformaciones, lo primero, que vemos múltiples malformaciones. Y lo otro es que, lamentablemente, pues la gran mayoría no son compatibles con la vida, ¿no? Podemos encontrar estas situaciones, por ejemplo, miren ahí, acá, doble uréter, ¿no? Doble uréter con uréter independiente de origen, o de repente puede ser con un origen común, ¿no? O separados, ¿no? Dos orígenes separados, pero sin embargo que van a un término en común, miren, como esta zona. O de repente puede haber una zona en que vemos un uréter en que va hacia la vejiga, ¿no? Y más bien encontramos por ahí un uréter ectópico, ¿no? Otro uréter que no va a la vejiga, sino va directamente hacia la vagina, al meato urinario femenino. Y aquí tenemos en la separación de la cloaca que le decía. Inicialmente están así juntos, ¿no? Están así juntos, pero la evolución hace que esto se separe, ¿ya? Aquí tenemos el riñón tiene que subir, en esta imagen, tiene que subir a su zona de ubicación anatómica ya que nosotros conocemos, pero sin embargo vemos que no puede darse eso, ¿no? O de repente puede mantener las uniones todavía, que tanto el sistema urinario con la cloaca, ¿no? Es lo que se conoce como fístulas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos acá una primera unión aquí al uréter, y de ahí llega a la cloaca. O aquí pueden llegar por separado ambos, ¿no? Miren, pueden llegar por separado ambos. O acá, en esta imagen, puede persistir cada uno por su cuenta. Y llegar igualmente a la parte del recto, ¿no? Y otro que es más frecuente, también es frecuente y que sí se puede observar así como una persona llega a la edad adulta y nunca supo que tenía un solo riñón, ese es otro de los casos que también puede llegar a la etapa adulta y de repente se le hace una operación o por otra razón y se descubre que tiene un riñón en herradura, ¿no? Tiene un riñón en herradura y así como lo ven, literalmente en la imagen. U otro puede estar ubicado en otra zona, ¿no? Y puede verse separado de la glándula adrenal. Ahora, ojo, acá una observación. Estas malformaciones son macroscópicas, son alteraciones anatómicas. Desde el punto de vista histológico, si nosotros mapeamos todo el riñón va a ser, la estructura histológica del riñón va a ser normal, ¿ya? Toda. O sea, ahí no hay... por lo tanto, el diagnóstico acá no es histológico, sino más bien es macroscópico. Se ve y es lo que se encuentra. Igual pasa con los tiroides. Los tiroides pueden ser una sola masa. No necesariamente están separadas ambas tiroides. Puede ser una tiroides en herradura, de repente, ¿no? Una sola masa nomás. Y nosotros hacemos los estudios y vemos que todo este tejido tiroideo es normal. O puede ser de repente
dos tiroides, ¿no? Bien, ahora pasamos ya a lo que es las enfermedades glomerulonefríticas, ahora glomerulopatías, y aquí debemos tener presente que vamos a encontrar características ya bien definidas, ¿no? Como es en primer lugar la hipercelularidad que va a haber. Hipercelularidad que principalmente células mesangiales que vamos a ver. Vamos a también a ver de que hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular. También vemos que hay zonas de ionización y lo más resaltante y que finalmente termina determinando el daño renal, que son las esclerosis. Entonces, en la hipercelularidad hablamos de justamente la proliferación de células mesangiales, que si bien cierto es lo principal, pero también podemos ver proliferación de células endoteliales e incluso de células epiteliales parietales. Vemos además que estos se ven acompañadas de una reacción inflamatoria que puede ser de origen agudo. Podemos encontrar infiltrado leucocitario, neutrófilos, leucocitos, y si persiste en el tiempo, vamos a encontrar linfocitos. Como consecuencia de esto, ¿qué vamos a ver? El glomérulo pierde su arquitectura normal y podemos encontrar formación de imágenes semejantes a semilunas. Entonces, el engrosamiento de las membranas glomerulares, ¿cómo lo vamos a ver nosotros en microscopía óptica? Sencillamente reconocemos como engrosamiento de paredes capilares. A diferencia de lo que le decía el alcance de la microscopía electrónica. En la microscopía electrónica podemos encontrar engrosamiento de la membrana basal, ¿ya? Podemos encontrar glomerulosclerosis, en el caso de glomerulosclerosis diabética, por ejemplo, podemos encontrar depósitos de material amorfo en endotelio o epitelio de membrana basal o dentro de la membrana basal, y es frecuente el depósito subendotelial del glomerulonefritis membranosa. Aquí tenemos que también podemos encontrar hialinización y esclerosis. A la microscopía óptica, depósitos de material homogéneo eosinófilo, mientras que en la microscopía electrónica, material extracelular amorfo formado por la precipitación de proteínas plasmáticas, y eso va a denotar un aumento de la membrana basal y de la materia mesangial. Lesión glomerular que encontramos es la esclerosis. La esclerosis se reconoce como la forma de ovillo que vamos nosotros a ver en los diferentes glomérulos. Otras alteraciones que podemos encontrar: trombosis intraglomerulares, depósitos de fibrina, acumulación de lípidos y de otras sustancias metabólicas. Entonces, la clasificación que se ha tenido en cuanto al daño que se puede encontrar, vemos ahí que pueden ser difusas, focales, segmentarias y mesangiales, ¿no? Difusas, cuando se extienden las lesiones a todos los glomérulos. Focales, cuando afectan solo a ciertos números de glomérulos. Segmentaria, cuando se afecta una parte de cada glomérulo. Y mesangial, cuando afecta la región justamente del mesangio, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar, miren, engrosamiento difuso en la membrana basal, ahí se puede ver claramente, ¿no es cierto? Miren, ¿ya? Entonces vemos acá, en las paredes capilares glomerulares, sugerente glomerulonefritis membranosa. Miren acá esta otra zona, cómo está que se engruesa la membrana basal. Entonces, ¿a qué se debe eso? Puede haber mecanismos inmunitarios, glomerulonefritis primarias o glomerulares secundarias. Experimentalmente incluso se puede producir mediante reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Lesiones mediadas por anticuerpos. Depósitos de inmunocomplejos in situ. Lesiones por anticuerpos que reaccionan in situ en el glomérulo. Antígenos fijos intrínsecos o moléculas implantadas en el glomérulo. Y lesiones debidas a antígenos, anticuerpos solubles circulantes que se depositan en el glomérulo, ¿no? Podemos encontrar entonces no solamente depósitos de inmunocomplejos in situ, podemos encontrar depósitos de inmunocomplejos circulantes y anticuerpos citotóxicos. Entonces vemos además las lesiones mediadas por inmunidad celular y también activación de la vía alterna del complemento. Entonces, como ven acá, los depósitos de inmunocomplemento se pueden estar distribuyendo, ¿no?
Y eso realmente hace que se produzca la reacción, pues la reacción se va a expresar con la fibrosis que se va a producir en esa zona, y por lo tanto, a la vez fibrosis, pues pierde su capacidad funcional de producirse la filtración a ese nivel. Ahora, ¿qué cambios histológicos renales podemos nosotros encontrar o reconocer? Va a haber hipercelularidad glomerular, aumento de células en alzas glomerulares por proliferación mesangial de células endoteliales, y celular por neutrófilos o linfocitos, ¿no? El engrosamiento de la membrana basal debido justamente al depósito de complejos como antígeno anticuerpo. Y alinización puede haber debido a acúmulos de materiales homogéneos, como puede ser la presencia de proteínas. Va a haber esclerosis, es decir, un incremento de la matriz extracelular con nuevo tejido conjuntivo no fibrilar. Eso al final termina engrosando las paredes. Puede haber zonas de fibrosis por incremento de la matriz extracelular, sobre todo en relación con la producción de colágenos tipo 1 y tipo 3. Además de esto, podemos encontrar depósitos de fibrina, trombosis intraglomerular, depósitos de material anómalo o amiloide. A partir de los 40 años, pues además de todo el daño que se puede observar, es necesaria una diferenciación con lo que son las amiloidosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Entonces pueden ser cambios difusos, afectan a todo, casi todos los glomérulos, focales, afectan una porción del glomérulo, menor del 50%, segmentaria afecta una parte del glomérulo, global afecta a todo el glomérulo, mesangial afecta a todo el mesangio, subendotelial afecta al espacio entre la membrana basal glomerular y el endotelio glomerular, y subepitelial afecta al espacio entre la membrana basal glomerular y los porocitos, ¿no? Bien, ahí tienen la estructura que habíamos visto, le paso esta imagen anteriormente para ubicarnos dónde se dan los diferentes cambios histológicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de enfermedades glomerulares, hablamos de enfermedades primarias y secundarias, ¿no? También podemos encontrar acá dentro de las primarias, glomerulonefritis proliferativa aguda, glomerulonefritis rápidamente agresiva, primeros cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulopatías membranosas, glomerulonefritis membrano-proliferativas, glomerulonefritis polimonobulina, glomerulopatías de enfermedades sistémicas y enfermedades hereditarias. Bien, primeramente, la idea no es que sepan todo esto tampoco, ¿no? Porque al final ustedes no van a ser nefrólogos, no van a ser no van a ser hematopatólogos, pero sí debemos tener presente que el daño renal, sobre todo el daño glomerular, va a tener por lo menos, vamos a ver los más frecuentes, con los cuales se puede entender cómo es que podemos encontrar a un paciente en la parte clínica, ¿no? Que es lo que a ustedes les interesa. En la parte histopatológica vamos a ver esto, que como ya les dije, los hallazgos histopatológicos no siempre van de la mano, con la clínica del paciente. Una cosa es el daño morfológico y otra cosa es la capacidad funcional del paciente, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el nivel de respuesta, el nivel de compensación también del órgano. Por eso que la nefropatología es una de las especialidades bastante complejas y en los cuales justamente para hacer un mejor diagnóstico siempre surge de las discusiones clínicas, de las discusiones médicas, de la discusión de casos clínicos que hay entre los nefrólogos y los anatomopatólogos. Siempre que ustedes tengan la oportunidad de estar en un hospital de alto nivel, hospital nivel 3, nivel 4, donde se cuenten con ambos servicios, se van a dar con la grata sorpresa de que discusiones clínicas se hacen casi todas las semanas, ¿no? Eso por mencionar acá en nuestra zona. En Lima, imagínense, en Lima se hace todos los días se hacen discusiones clínicas, y en las cuales pues se comparten las diferentes especialidades y en los cuales el mejor diagnóstico en más de una especialidad, no solamente en nefrología, igualmente en hematología, por ejemplo, ¿no? Hematopatología, también donde de acuerdo a la discusión clínica que se hace entre ambas especialidades se puede llegar a un diagnóstico. ¿Y eso por qué? Porque, como les digo, ¿no? El organismo tiene una capacidad de compensación y no siempre el daño morfológico que se puede encontrar
puede reflejar el nivel del cuadro que presenta el paciente. Obviamente, a la larga, ambos van a confluir, ¿no es cierto? Sí, pues lamentablemente es así, porque conforme vaya avanzando la enfermedad, como que, digamos, está quedando ya con poca tela o menos tela. Entonces ahí ya no va a haber mucha diferenciación. Ahí sí prácticamente va a coincidir el nivel de daño morfológico con el nivel de respuesta funcional del órgano. Pero como les puedo repetir, eso ya puede ser en sus partes terminales. En las partes iniciales, a veces no hay congruencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces empezamos con el primero, que es de enfermedad de cambios mínimos. Como su mismo nombre lo dice, hay cambios mínimos ahí, que la microscopía óptica incluso puede pasar desapercibido. Sin embargo, puede que el paciente esté haciendo ya un cuadro de un síndrome nefrótico, y puede ser un síndrome nefrótico temporal, ¿ya? En un 80% y 20%. Es relativamente benigna. Afecta a niños principalmente de 2 a 6 años y se asocia clínicamente con infecciones respiratorias, post-vacunaciones y alguna atopia, ¿no? Algo de esto inusual. Respuesta buena a los corticoides tienen esta enfermedad de cambios mínimos, y vemos que la microscopía de luz en inmunofluorescencia se puede observar aquí justamente todo el aspecto histológico, se puede observar el aspecto normal. Para la microscopía electrónica se ha podido distinguir una pérdida difusa de porocitos en células epiteliales del glomérulos. Imagínense, en la microscopía electrónica recién, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver cambios estructurales de la enfermedad de cambio mínimo con pérdida de porocitos. Ahí las flechas se señalan esta parte. Ausencia de depósitos de vacuolas, ¿no? Y microbiosidades en las células epiteliales viscerales, ¿no? Eso es lo que está aquí. Acá en otro esquema, un diagrama ilustrativo de la enfermedad de cambio mínimo que muestra una pérdida difusa de porocitos, ¿no? Ya mencionamos ya dónde está. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es causa del 15% de síndrome nefrótico. Puede encontrarse por hipertensión arterial e insuficiencia renal incluso, ¿no? Se divide en idiopatía secundaria, lesión glomerular por nefropatía por inmunoglobulina A. Puede ser asociada a pérdida de masa renal o secundaria a otros agentes conocidos, ¿no? Como VIH o heroína. Glomerulosclerosis focal y segmentaria, vamos a encontrar aquí en la microscopía óptica, esclerosis y algunas, pero no todos los glomérulos, ¿ya? Entonces de ahí es focal, y solo una porción del ovillo capilar en los glomérulos afectados, ahí se dice que es segmentaria, ¿ya? Entonces tenemos aquí un inicio, en los glomérulos y extraglomerulares, pero luego se generaliza. Podemos encontrar engrosamiento de la matriz mesangial, depósitos de masas de hialinas y colapso de la basal. Entonces, la presencia de masa hialina puede llevar a un engrosamiento hialino de las arteriolas aferentes, atrofia tubular y fibrosis intersticial. En la inmunofluorescencia no hay depósitos inmunes, ¿no? Entonces, en la microscopía electrónica, tumefacción y desprendimiento de los podocitos de la membrana basal glomerular, y se puede observar aquí incluso algunos podocitos como que se observan borrados, ¿no? El pronóstico en este cuadro sí es malo, ¿no? Es malo. Aquí tenemos esta imagen, la esclerosis focal segmentaria, está con una correlación PAS, se ve la esclerosis segmentaria. Entonces ahí se pueden ver en uno de los tres glomérulos, justamente este. Acá en esta otra imagen, se pueden ver masas hialinas, todo esto, ¿no? Con lípidos, ¿no? Son vacuolas pequeñas que se pueden observar. Glomerulonefritis membranosa, una de las principales causas de síndrome nefrótico del adulto. Se asocia a 3 factores secundarios: tumores epiteliales malignos, grupos eritematosos sistémicos, en mujeres sobre todo, y exposición a sales inorgánicas, como puede ser oro, mercurio, fármacos antihipertensivos como captopril, penicillamina, debido a infecciones como del virus de Epstein-Barr, sífilis, virus, trastornos metabólicos, diabetes tiroiditis. Los hallazgos en la microscopía electrónica, presencia de engrosamiento difuso en la masa glomerular, sin signos de inflamación ni proliferación celular, ¿no? Aquí vemos en las tinciones de plata, en coloraciones especiales,
revela las espigas a lo largo de la membrana basal glomerular, que son proyecciones de la nueva membrana basal que justamente está deglutiendo los depósitos inmunes. En la inmunofluorescencia, los depósitos de inmunoglobulina G y complementos C3 en el lado epitelial y subepitelial de la membrana vascular, depósitos subepiteliales en la microscopía electrónica, y el pronóstico puede ser variable, remisión espontánea, a recidiva o a progresión, ¿no? Ahí tenemos una glomerulonefritis membranosa en las paredes capilares, pero sin aumento del número de células, ¿no? Si fijan ahí, miren, está engrosada todas. O acá depósitos electrodensos situados a lo largo de la epitelio. Entonces aquí alrededor de la parte epitelial en esta zona, orientación de los pedícelos. Y ahí se puede ver por la luz capilar, en este caso el endotelio y el epitelio que conforman parte del glomérulo. Ahora esto, con respecto a las enfermedades túbulo-intersticiales, vemos acá que puede ser por infección, por medicamentos asociados a enfermedades inmunes, neuropatías obstructivas, nefropatías curriculares, nefritis túbulo-intersticial, lesiones tubulares y túbulos intersticiales debidas a metales pesados. Entonces, aquí se encuentra necrosis y lesión aguda, sobre todo en casos de una situación tóxica o isquémica, ¿no? Puede haber, por ejemplo, un choque hipovolémico por hemorragia masiva. Puede haber nefropatías tubulares intersticiales causadas por alteraciones metabólicas. Hay desórdenes hereditarios tubulo-intersticiales y vemos que en algunos casos se puede asociar con desórdenes neoplásicos. Pueden encontrarse lesiones tubulo-intersticiales en enfermedades oculares y glomerulares. Asimismo, pueden ser misceláneos, como el caso de las nefropatías endémicas de los Balcanes, que es propia de algunas zonas europeas, ¿no? En la pielonefritis aguda, ¿qué vamos a encontrar aquí? A la nefritis tubulo-intersticial, la pielonefritis, cuando hay compromiso además del colector, ¿no? Y del parénquima por el proceso mismo. Es una infección casi siempre bacteriana. En un 5% de casos la infección llega a la unión por vía hematógena. La incidencia de pielonefritis es más alta en mujeres, pero hay variación con la edad, sobre todo en gatos. Hay una leve mayor frecuencia en varones debido a malformaciones congénitas y en mayores de 50 años justamente. Aquí en esta imagen, por ejemplo, prácticamente no se reconoce el tejido renal normal, ¿no es cierto? Apenas en este lado podemos reconocer parte de un glomérulo, ¿no es cierto? Pero sin embargo la parte tubular acá no se reconoce, como habíamos visto en las imágenes anteriores. Entonces aquí estamos frente a una nefritis intersticial aguda. Hay cúmulos densos de polimorfos, ahí pueden ver esto, ¿no? Polimorfos nucleares, que destruyen los túbulos y van formando un verdadero microscopio, ¿no? Lo que pueden ver acá. El paciente con reflujo, por ejemplo, con infección de vías urinarias, síntomas que les dio compromiso, el pielonefritis aguda, ¿no? Entonces, acá, debido a una lesión extrarrenal, ¿no? Entonces puede afectarse, o extraglomerular, ¿no? Ahí, como pueden ver, está dañándose toda la parte cortical, ¿no? Entonces, ahí puede verse un glomérulo, pero sin embargo, los túbulos, tanto proximal como distales, que se suele observar en la corteza, sencillamente están desaparecidos por la gran cantidad de polinucleares. Estos casos, por ejemplo, se pueden ver también en forma muy severa de que entonces ahí vemos que debido al rechazo que se presenta, podemos rápidamente formarse procesos infecciosos.
En la pielonefritis crónica, lesiones crónicas generalmente producidas por infecciones del parénquima, nefritis tubulointersticial infecciosa crónica. Sin embargo, algunos han utilizado el término de una manera más indiscriminada, designando con él algunas nefritis tubulointersticiales crónicas de causas no infecciosas. Mecanismos fisiogénicos, acá en dos tipos: obstructivas debido a obstrucción de tracto urinario, obstructiva por nefropatía por reflujo. Y afecta a personas de cualquier edad, y es más común en mujeres, infecciones urinarias a repetición, sin embargo en otras no. Y es más frecuente todavía cuando en algunos casos, y también sobre todo asociado a mujeres, debido a algunos pequeños pliegues que pueden presentar en la vejiga. Esos pequeños pliegues sirven prácticamente como asientos de agentes bacterianos. Agentes bacterianos, por lo tanto, la paciente puede estar recibiendo tratamiento antibiótico. Mientras dura el tratamiento, pues sencillamente responde bien, ¿no? Pero estos gérmenes tienden a esconderse, literalmente, podemos decir así, a esconderse dentro de esos pliegues a donde no llegan justamente la acción de los antibióticos. Mejora el cuadro, ¿no? Mejora el cuadro porque todos los gérmenes van por todos lados, pues sencillamente empiezan a ser eliminados. Pero ese grupo de gérmenes que se quedaron, esos pliegues que debido a alguna normalidad de la vejiga, pues sencillamente pasado el proceso de tratamiento, nuevamente empiezan la proliferación y son pacientes que los van a encontrar ustedes permanentemente llegando a los servicios a la consulta externa, ¿no? Y algunos incluso hasta se complican y tienen que ser hospitalizados, ¿no? Eso es frecuente, eso ya ustedes lo irán a ver cuando estén llevando urología. Bien, continuamos entonces. En estos casos, entonces vemos aquí en la uroanálisis, podemos detectar proteinurias y a veces leucocitos. Riñones tienen superficie regular con depresiones y aspectos granulares. En la corteza pueden diferenciarse poco de la médula, ¿no? En la pielonefritis no obstructiva, el compromiso puede ser focal, dejando samples de parénquima conservado. Y debemos tener en cuenta aquí las cavidades caliciales también, ¿no? Pueden estar dilatadas y el parénquima adelgazado en tipos de pielonefritis más prominente no obstructiva, en ocasiones dando un aspecto multiquístico. Es muy importante terminar aquí microscópicamente, que estas cavidades son comunicantes entre sí y con la pelvis renal, en lo cual le podemos encontrar nefrosis, ¿no? Para diferenciarla justamente de una verdadera enfermedad multiquística. Cuando el adelgazamiento y pérdida del parénquima es prominente, decimos que hay además una atrofia renal. Entonces, microscópicamente, ¿qué vamos a reconocer? Ya se puede observar acá fibrosis intersticial con infiltrado inflamatorio, linfocitario, células plasmáticas y adicionalmente a esto atrofia tubularia. Cambios similares a esto podemos causar nefropatías, como en el caso de la infección, glomerulopatías crónicas, nefropatías diabéticas y algunas otras alteraciones. Por esta razón, para diagnosticar la pielonefritis crónica, debemos estudiar muy bien todos los compartimentos renales, evaluar las papilas, cálices renales y correlacionar los datos clínicos y imaginológicos, ¿no? Entonces, como ven acá, aquí ya no necesitan el apoyo de la morfología, sino más bien de cómo se encuentra la vía de excreción. Entonces, aquí con los estudios radiológicos es que se tiene una mejor percepción para hacer diagnóstico de la enfermedad, ¿no? En el caso de las pielonefritis crónicas, ¿qué encontramos? Acá, por ejemplo, el paciente con reflujo vesicolateral congénito, en el cual se hizo una nefrectomía, se notan áreas de fibrosis, ¿no es cierto? Miren ahí. Áreas de fibrosis intersticial y periglomerular, ¿no? Ahí tenemos los glomérulos, miren, alrededor, está fibrosada, acá alrededor. Acompañado de infiltrado inflamatorio mononuclear y aún se observan áreas con túbulos sin atrofia, las lesiones son focales en estados de avanzados. Es similar a la pielonefritis crónica obstructiva, ¿no? Entonces, incluso puede encontrarse ahí puesto algunas áreas que parecen más bien tejido tiroideo, ¿no? Y es lo que se conoce como la tiroidización renal. En caso de algunas pielonefrosis también que se pueden presentar. En la necrosis tubular aguda se produce por falla renal aguda, ¿no?
Se produce por dos causas principales, que son isquemia y toxicidad. La necrosis tubular aguda isquémica es una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda. Gran variedad de condiciones que disminuyen la perfusión renal, ¿no? Muchas asociadas con hipovolemia. Hay oliguria, pero en otros habrá falla renal no oligúrica. Hay pérdida de la capacidad para concentrar la orina y esta se contiene en una alta concentración de sodio. Los riñones están aumentados de tamaño y pálidos y hay ensanchamiento de la corteza. Hay congestión de la médula y aumento de la diferenciación córtico-medular. En los túbulos hay pérdida de algunas células con escamación de la luz, dejando algunos desnudados o con disminución de células. Los túbulos aparecen dilatados con un epitelio aplanado. Los túbulos proximales se atenúan o pierden el borde en cepillo, se vuelven pas positivos y adoptan un patrón similar al de los túbulos distales, ¿no? Entonces, es lo que se conoce como la distalización tubular, ¿no? Hay formación de pequeñas burbujas en el borde luminal de las células, el blebbing, que se desprende a la luz. Las tubulares se producen en parches, y los segmentos más comprometidos suelen ser la última porción del túbulo proximal y la porción gruesa ascendente de la cengenia. En los túbulos distales se aplana bien el epitelio y se dilata la luz. Y aquí se pueden reconocer cilindros glandulares, celulares y oyalinos en túbulos distales, unos café brillantes, que también se pueden reconocer leucocitos en la luz de los túbulos. Entonces encontramos en el intersticio peritubular un infiltrado inflamatorio, e incluso se pueden encontrar granulomas. En los vasos peritubulares rectos de la médula externa se pueden ver abundantes células nucleadas intracapilares que se creen son precursores hematopoietíticos provenientes de la médula ósea. En fases iniciales podrían haber sido linfocitos, ¿no? No está claro entonces el mecanismo de esta acumulación de células intravasculares, pero cuando se presenta en es una buena clave para el diagnóstico de una necrosis tubular aguda, ¿no? Inicia la lesión tubular, una lesión isquémica, donde hay pérdida del borde en cepillo en células tubulares proximales y vacuolización o edema citoplasmático. En hemólisis o daño muscular externo, como una hipernatremia maligna o quemaduras eléctricas, se pueden observar los cilindros pigmentados de hemoglobina o de mioglobulina. Y en algunos túbulos podemos ver gránulos de calcio intraluminales. No hay cambios llamativos en los glomérulos, a veces se ven exangües y contraídos con expansión del escenario. Y vemos que el epitelio parietal de la cápsula de Bowman puede hacerse cúbico, ¿no? Es decir, podemos ver una tubulización del epitelio parietal. Y así es como podemos ver la necrosis tubular, ¿no? Ahí podemos ver aquí dilatación de los túbulos, hay aplanamiento del epitelio. Acuérdense que aquí es un epitelio simple cilíndrico. Acuérdense que la mayoría de estos túbulos tenían una luz angosta y además estrellada, ¿no es cierto? Sin embargo, acá podemos encontrar la escamación de las células, ¿no? Aquí con una severa necrosis, miren, hay total destrucción de las células, están desprendiéndose y van desapareciendo, ¿no? Van cayendo a la luz, empieza aquí una denudación completa de los túbulos. Por ejemplo, esto se puede encontrar en biopsia de riñón trasplantado, ¿no? De semanas anteriores, proveniente de donante en asistolia. Los injertos y provenientes de ese donante suelen presentar necrosis tubular aguda severa. Entonces, también depende en qué momentos se logra hacer la extirpación, pues, del órgano trasplantado, ¿no? Acá en esta otra imagen, por ejemplo, también una necrosis tubular severa, y otro receptor de trasplante renal. Entonces ese es el rechazo que puede haber en forma inicial, ¿no? Hay un rechazo bastante notorio y rápidamente empieza a destruirse. El organismo empieza a destruir al tejido renal que ha sido trasplantado, ¿no? Porque ahí sí está bien el sistema inmunológico porque lo está reconociendo como extraño, porque obviamente no es su propio riñón, ¿no es cierto? Pero vemos, miren ahí, hay una destrucción que hay de los túbulos. En esta otra imagen, por ejemplo, los túbulos con lesiones iniciales, necrosis tubular aguda, hay proyecciones de fragmentos de citoplasma.
hacia la luz de los túbulos y desprendimiento además de alguna de estas microvesículas, ¿no? Ese es el bleeding que había mencionado anteriormente, y el borde en cepillo se ha perdido y se ven algunas células libres incluso en la luz, ¿no? Igual que acá, igual que acá. Y aquí en esta otra imagen podemos ver cambios regenerativos, ¿no? En pacientes con microvascularidad aguda, note que la mayoría de células tubulares que se muestran acá presentan alta relación núcleo-citoplasma, núcleo-citoplasma, núcleos grandes con núcleos prominentes que indican actividad sintética celular y mitosis. Aquí está en plena mitosis, que se separan estas células, ¿no? Estos cambios marcan las respuestas favorables del epitelio hacia la recuperación. La necrosis tubular es una lesión que, si no se asocia a periodos prolongados de agresión o daños basales tubulares, es completamente reversible. Entonces, en cambio, aquí en esta biopsia de riñón de donante, fallecida por hipertermia maligna, la luz de múltiples túbulos está ocupada por glándulos rojos de mioglobina, ¿no? Ahí pueden ver. Los glándulos rojos de mioglobina, ¿no? Ahí están. Ambos riñones se descartaron para un posible trasplante, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Como ven, tenía que empezar a la hora. Si no, imagínense, volábamos. Bien. Si no hubiera preguntas, entonces, nos vemos en la práctica. Más tarde le estoy subiendo esta clase. ¿Ya? Estoy subiendo esta clase al campus para que puedan revisarla con tiempo.